Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 15 de agosto de 2020. Gente común que dejó huella. En nuestra serie estamos en el devocional número 64. Un nuevo personaje, Juan Marcos, el cobarde que se reivindicó. ¿No es este el hijo del carpintero?, decía la gente respecto a nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Mateo 13:55. La gente siempre se sorprende de aquellos que tienen una visión y una misión y deciden hacer algo por lograrla. Pero si hay alguien que nos sorprende por su tenacidad para alcanzar sus metas, es Juan Marcos. No se trata de un talentoso, fuerte, invencible e inconmovible ser humano, sino de un temeroso, dudoso y voluble joven que quería seguir y servir al Señor. Se trata de alguien común que dejó huella por su persistencia y por su disposición para superar los obstáculos de la vida, incluso sus tropezones, sus pecados, sus fallas. Cuando leemos su Evangelio, el Evangelio de Marcos, podemos decir, ¿no es este aquel joven fracasado que no pudo seguir al Señor? Y la respuesta es sí, es él, pero no se quedó tirado en la derrota. Se atrevió a levantarse por la gracia de Dios. Así que, tal como es el sentido, la intención de esta serie de devocionales, gente común que dejó huella, gente que no son reyes, no son príncipes, no son profetas, no son los típicos héroes de la fe, sino son gente común que dejó huella, pero en este caso lo que tiene de común es su fracaso, su, sus fallas. Reflexionemos sobre su vida y obtengamos algunas enseñanzas. Cada devocional, de los 4 que tendremos sobre este personaje, analizaremos algunas de sus características y luego algunas de las enseñanzas. ¿Quién es Juan Marcos? Dice Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es hijo de María, dice este versículo, cuya casa es el lugar de celebración, estudio de la fe. Es sobrino o primo de Bernabé, Colosenses 4:10. Más adelante lo citaremos, nos dice que son parientes. Y en vista de que Bernabé es levita, seguramente Marcos también lo era. En Hechos 4:36 se nos hace ver. Se trata de un joven que tiene la dicha de desarrollar su adolescencia y juventud en torno a la naciente iglesia cristiana. No perdamos de vista que se llama Juan Marcos. Tiene 2 nombres, porque de repente se le menciona solamente como Juan, pero en el contexto entendemos que es Juan Marcos. Pero tiene un pésimo principio. En su Evangelio, capítulo 14, versículos 51 y 52, aparece un incidente de un joven que no sabe quién es, y la verdad es que no se sabe por qué está ahí este pasaje. Dice así en estos 2 breves versículos: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Eso dice el pasaje. Este incidente, que aparentemente no tiene propósito o sentido, aparece en el Evangelio y sugiere que tal vez se trata del autor del libro llamado Marcos, Juan Marcos. ¿Por qué? ¿Cómo se sugiere eso? Número 1, ¿qué hace ahí ese pasaje? Es la aprehensión del Señor, es algo muy serio. El escritor sagrado nos cuenta algo muy serio. Llegan los soldados, la traición de Judas, se llevan al Señor y luego dice, y cierto joven que iba ahí envuelto en una sábana, le jalaron la sábana, salió desnudo. ¿Y eso? ¿Para qué o qué? ¿De qué se trata eso? ¿En el tumulto salió en el periódico eso o qué? Cuando leemos el Evangelio de Juan, que sabemos que es el Evangelio de Juan, por ningún lado dice que Juan lo escribió. No comienza diciendo yo Juan, fulana tal cosa. No, no dice eso. Y además de todo, cada vez que se habla de Juan en el Evangelio, se dice el discípulo amado. Se le llama el discípulo amado, el discípulo al que amaba Jesús. No dice su nombre. Por otros evangelios sabemos que el discípulo amado era Juan. Y esa es la razón por la que en el Evangelio de Juan ya podemos entender que ese discípulo amado misterioso que no se dice su nombre es Juan. Es probable que esa era la tradición. Cuando usted escribía un libro y se ponía a sí mismo, hablaba de usted, no ponía su nombre. Como cuando escribe uno una tesis. Uno no debe decir, yo creo esto. No, debe decir, el autor de la presente tesis opina que. Es probable que esta era una tradición también. Y por eso, muy probable este joven que quiere seguir a Jesús, que está por ahí rondando con los discípulos,
porque le conoce desde más pequeño que Jesús comenzó a ir a su casa. Es probable que en su casa se haya celebrado la Santa Cena, la comunión, la Pascua. Es probable que ahí fue donde sucedió el milagro del día del Pentecostés. Él es alguien que se relaciona con la iglesia cristiana que recién está surgiendo. Pero ahora fracasa en su intento de seguir a Jesús. De la misma manera que en el Evangelio de Juan no se identifica, es probable que aquí no se identifica a Juan Marcos y él es. Si se trata de Juan Marcos, podemos decir que se trata de un fracaso muy al principio del discipulado. Tal vez le impactaba la vida de Jesús. Algunos creen que en su casa, insisto, se reunieron Jesús y discípulos muchas veces. Marcos intentó ser discípulo, pero el peligro de muerte y las dificultades del discipulado, especialmente ante el arresto del Señor, le hicieron fracasar. La huella que nos deja uno que se reivindica en la gracia de Dios es esta: conviene desnudarnos ante el Señor. Salió corriendo desnudo, dice su mismo evangelio, refiriéndose a este joven sin nombre que muy probablemente es el mismo. Oiga, en México se diría, ¡qué oso! Ese es un oso. Para los que no son de México, oso viene siendo un ridículo, un furcio, se diría en el cine o en la actuación, una blooper, se dice en Estados Unidos, ¿no? Las películas, lo ridículo, las cosas que no salieron bien. Este es un oso, pero este es un mega oso. Una cosa sí es segura: conviene desnudarnos ante el Señor. Podemos usar eso como metáfora. Déjenme usar eso como metáfora. Él salió desnudo, desnudo del verbo es desnudo. Pero déjenme usar eso como metáfora. Conscientemente, conviene desnudarnos ante el Señor. En ese primer fracaso no solo le quedó el cuerpo desnudo, sino el alma desnuda. Ante el Señor no tenemos por qué traer nuestros disfraces. Ante Él conviene presentarnos tal como somos. Juan Marcos se reveló tal como era, cobarde, miedoso en ese momento. Por eso el Señor nos exhorta a orar en nuestro cuarto y a puerta cerrada, dice Mateo 6:6, porque ante Él y a solas no necesitamos fingir nuestras oraciones. Podemos desnudar el alma sin problemas. Hay gente, ¿no?, que cuando ora en público, pues dice textos bíblicos, como si Dios no supiera textos bíblicos. Como dice tu palabra, Señor, ahí en Juan 3:16, o dice tu palabra ahí en Corintios, como si Dios no supiera dónde dice eso. Él le inspiró. Y decimos cosas y le echamos porras al de al lado y tierra al otro que nos cae gordo. No, cuando oramos a solas podemos desnudarnos ante el Señor. La gente que vive una vida de mentira, la gente que se disfraza para salir a la calle, cuando muere solo deja una máscara, como las serpientes cuando dejan su piel. No hay ningún camino para seguir sino una fantasía ante una persona que siempre fingió. Seamos honestos con Dios y con los que nos rodean, que nuestra vida cristiana sea auténtica y que dejemos una huella digna de seguir. Juan Marcos tuvo un mal principio, pero hizo bien en reconocer su desnudez al escribir el Evangelio del Señor. Porque hasta ahora no estoy diciendo cosas más que malas de Juan Marcos. Sin embargo, hay una cosa buena que ahora mismo en este pasaje está. Él escribió eso. Si es él mismo, él escribió eso. Él se desnudó en su mismo evangelio. Se reconoce alguien que inició muy mal, alguien que fracasó muy al principio. Por supuesto está siendo inspirado por Dios para escribir un evangelio, aunque él no lo sabía en ese momento, pero está haciendo eso, tal cosa, y eso nos ayuda a entender que finalmente se restauró. Pero por ahora quedémonos con esta enseñanza: desnúdate ante el Señor, desnudémonos ante el Señor. No hace falta fingir ante Él. Él es todopoderoso, Él sabe todo. No hace falta fingir nada. Vayamos a Él en oración con absoluta confianza y sinceridad. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.